Hola, muy buenos días. Que mi Jesús les bendiga más el día de hoy. Que mi Jesús continúe perfeccionándonos. Que mi Jesús continúe permitiendo que nos parezcamos más a Él. Que esa debería ser la meta de todo hombre en la humanidad, parecerse más a Jesús, parecerse más a Dios hecho hombre. Gloria a Dios. Teniendo en cuenta que fue el único hombre que vivió durante 33 años sin cometer un pecado y pagó por el pecado de todo el mundo. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús por todo lo que acontece. Gloria a Dios. Hay situaciones que como dije antes, físicamente y en lo natural no se ven bien. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría y en su infinito conocimiento, en su infinita inteligencia, en su infinito poder, puede transformar las cosas que no son para que sean. Gloria a Dios. Dice la palabra en el libro de Eclesiastés, en una fracción dice que aquello que fue ya es. Gloria a Dios. A ver si la consigo aquí en el nombre de Jesús. Aquello que fue ya es. Y lo que ha de ser será. Y Dios restaura lo que pasó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por regalarme otro día más de vida. Aún sin merecerlo. Aún sin haber alcanzado los méritos, para que el mismo Dios me vea y tenga misericordia de mí y me permita otro día más de vida. Gloria a Dios, porque la vida como tal es a través de su Santo Espíritu en nosotros. Gloria a Dios. Bueno, dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, por esta nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos, por mi madre. Zulia Urbina. Adoro a mi madre. Como tal, bueno, independientemente de los errores que pueda haber cometido usted y pueda haber cometido yo, el cariño se fomenta y se desarrolla a través de los hechos. Y de verdad no tengo ningún tipo de queja. Mi madre como tal dice la palabra que el amor de Dios solo puede ser comparado con el amor de una madre hacia un hijo. Y sin embargo lo excede. Gloria a Dios. No sé en dónde leí eso, pero sé que es real. Gloria a Dios. Pues sé que la palabra dice que el amor de Dios puede ser comparado con el amor de la madre. Pero no sé
en la ubicación exacta. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca, dándole gracias a Dios por sostenerlo, dándole gracias a mi Jesús porque es su aliento, es su poder, es su gracia la que nos da vida, la que le da vida a mi pastor. Y bueno, tomando en cuenta que es el fundamento de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, y bueno, goza de la estima y de la admiración de muchos de nosotros que pertenecemos a esa congregación. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y pidiéndole que lo envuelva, que lo guarde, que lo bendiga, que lo sane, que lo restaure, que cambie lo que deba cambiar en él y extienda sobre él su vida, que extienda sobre él su estancia en la tierra, que permita que podamos gozar de su presencia unos años más. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su doctrina, por su enseñanza. Gloria a Dios. En estos últimos tiempos mi pastor se ha esforzado mucho por el didayé, por la enseñanza. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la familia de la fe de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Gloria a Dios, pidiéndole a mi Jesús que sea su Santo Espíritu, que esté permitiendo que haya una cohesión y una unidad, que seamos verdaderamente una familia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, en esta ocasión nos disponemos a continuar con el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre las parábolas de Jesús. Dice la palabra de mi Dios, de mi Jesús, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, dice en Colosenses capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacedlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a desarrollar esta instrucción cristiana. Esto es las parábolas de Jesús, ubicación de las parábolas. Gloria a Dios. La vasta mayoría de las parábolas de Jesús se hallan en los evangelios sinópticos. Esto es particularmente cierto en lo que se refiere a la parábola extendida o narrativa. La parábola extendida o narrativa, o sea, la parábola que es como una historia, es una historia parabólica. Gloria a Dios. Eso tiene un nombre, se llama la parábola extendida o narrativa. Algunos piensan que esto es natural, que esté en los sinópticos, ya que los sinópticos cronológicamente son anteriores a Juan. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
anteriores a Juan el Bautista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cronológicamente los sinópticos son anteriores a Juan. Hola, buenos días. Buenos días, niña chiquitica. Hola. Ajá. Lo primitivo de la tradición parecería indicar que los dichos de Jesús se hallaran en los escritos más antiguos. Habría menos dichos del Jesús histórico en los escritos más tardíos por ser más teológicos. Gloria a Dios. O sea, lo primitivo de la tradición parecería indicar que los dichos de Jesús se hallaran en los escritos más antiguos. Si se hallaran en los escritos más antiguos, habría menos dichos de Jesús históricos en los escritos más tardíos, por ser más teológicos. Gloria a Dios. O sea, se apuntaba o se creía que en la Biblia como tal, los escritos antiguos, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, que hacen mención de Jesús, tienen un carácter más teológico, o sea, más espiritual, más profundo en su definición, por ser más antiguo. Se apunta a la teología, o sea, a la profundidad. Gloria a Dios. Todo esto puede parecer lógico, pero la verdad es que los escritos paulinos, escuchemos esto, todo esto puede parecer lógico, pero la verdad es que los escritos paulinos, las cartas paulinas, fueron escritos antes inclusive que los sinópticos. Los escritos paulinos, mire, Pablo, en él había un fuego que en el momento que recibió el bautismo en el nombre de Jesús, en él se iluminó la llama, se iluminó su espíritu y el conocimiento que tenía de la letra y la ley. Recordemos que Pablo era fariseo de los fariseos, o sea, un hombre altamente instruido en la ley, instruido a los pies del maestro Gamaliel, del teólogo, famoso teólogo Gamaliel. Gloria a Dios. Bueno, la verdad es que los escritos paulinos fueron escritos antes inclusive que los sinópticos. Y el corpus paulino no se destaca por su contenido parabólico de Jesús. Gloria a Dios. O sea, el cuerpo de las cartas del apóstol Pablo no se enfoca, no se destaca por su contenido de las parábolas de Jesús, el parabólico de las parábolas, parabólico de su mensaje. Pablo como tal, presentaba o, visto de otra forma, interpretaba la Biblia como tal, porque el apóstol Pablo tomaba versos del Nuevo y versos del Viejo, del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque como tal, cuando recibimos el bautismo el bautismo en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo llega a nuestra vida, acondiciona nuestro espíritu
y empieza a morar, o sea, lo limpia, lo condiciona y mora en él. Y de manera automática, el Espíritu Santo apunta hacia el dominio del alma. El dominio del alma, que es el mayordomo, entonces puede extraer, el Espíritu puede extraer del conocimiento el conocimiento que necesite para fluir en esa energía espiritual. Gloria a Dios. Los escritos paulinos fueron antes de los evangelios sinópticos. Y el corpus paulino no se destaca por su contenido parabólico de Jesús. Además, difícilmente se hallan escritos más teológicos respecto a Jesús y su significado que los de Pablo. O sea, en la Biblia no hay escritos más teológicos que las cartas paulinas. Y fue el último de los apóstoles, el abortivo, como él mismo se atribuye, él mismo se califica. Él es el abortivo de los apóstoles. Fue el último que llegó y fue el que Dios usó más por su conocimiento. Vamos a leer Isaías 53:11. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Para que podamos ver las implicaciones de estudiar y conocer la palabra de Dios. Para impulsarlo a estudiar la palabra de Dios. Isaías 53:11 dice: verá el fruto, en el nombre de Jesús, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Vamos a recapitular esto. Isaías 53:11. En el nombre de Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Vamos a interpretarlo. En esta ocasión, el Padre, Jesús el Padre, habla de Jesús el Hijo, de la condición que vivirá en un momento dado. Dice: ver el fruto de la aflicción de su alma. Su alma sufrió aflicción para salvarlo a usted y para salvarme a mí. Y quedará satisfecho. Dice la palabra. Y Isaías 53:11. También dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Por el conocimiento que hay en un corazón, Dios, Jesús, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Por qué? Porque para que usted y yo podamos conocer algo, la acción es meramente intencional. Cuando usted tiene la intención de buscar a Dios, cuando yo tengo la intención de buscar a Dios estudiando sus misterios y sus secretos, Él ve eso con agrado. Mi Jesús ve eso con agrado. Que queramos conocerle, que queramos saber quién es Él. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Una explicación por la presencia o la relativa ausencia de parábola en los documentos neotestamentarios tendrá que basarse en otra cosa que en la mera cronología. O sea, lo más antiguo, lo más nuevo, no tiene impacto en la Biblia, porque es el Espíritu de Dios que permitió que se plasmara la Biblia. Dice la palabra que no es con espada ni es con ejército, sino es con su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Todavía yo estoy tratando
de digerir eso. Y lo estoy tratando de vivir. Bueno, lo estoy viviendo en el nombre de Jesús. No obstante esto, se nota que los escritos neotestamentarios más primitivos, los de Pablo, mire, Pablo fue el último apóstol que llegó, pero venía tan encendido, tenía tanto conocimiento, estaba tan bien estructurado intelectualmente en su corazón, que cuando llegó la presencia del Espíritu, recordemos que somos como el bombillo. Nos conectamos espiritualmente al Espíritu Santo, a la energía de Dios. Bueno, eso representa cuando el bombillo se conecta con la electricidad. Bueno, ese cuerpo de alambre que yace dentro del bombillo es lo que genera la luz. Y la luz como tal es el fruto. Bueno, el apóstol Pablo, cuando fue bautizado, que se conectó en el nombre de Jesús, estaba tan bien edificado ese cuerpo de alambre, ese conocimiento estaba tan bien edificado, que Jesús le dijo a Bernabé, creo que fue, no, Jesús le dijo a uno de sus apóstoles que fuera a Pedro. Jesús le dijo a Pedro que fuera a Ananías, que fuera y bautizara al apóstol Pablo, porque instrumento útil le era este. El apóstol Pablo era instrumento útil para Dios. ¿Por qué? El apóstol Pablo se convirtió en instrumento útil para Dios por su conocimiento. Dios quería que todo el mundo viviera con la estructura mental que había en Pablo. Vamos a continuar. No obstante esto, se nota que los escritos neotestamentarios más primitivos, los de Pablo, los primeros fueron los de Pablo, y los más tardíos, los de Juan, no cuentan con parábolas narrativas, tales como las que se hallan en los sinópticos. Que haya alusión a algunos dichos de Jesús en Pablo es muy probable. Que haya algunos, o sea, en el argot, en el vocabulario del apóstol Pablo, evidentemente, si él es un hombre espiritual, deben haber dichos de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Espíritu hecho carne. Que Lucas registre algunas palabras de Jesús en labios de Pablo. En Hechos, capítulo 20, verso 35, habla sobre las palabras de Jesús en los labios del apóstol Pablo. Vamos a leerlo. Hechos 20, 35. Como lo decía hace un momento, el apóstol Pablo tiene que haber asumido el lenguaje espiritual de Jesús, porque Jesús era espíritu hecho carne. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. O sea, detrás de cada acción debe haber una semilla espiritual de Jesús. Deberíamos los hombres apuntar a eso. Es cierto, lo que no se halla en las parábolas narrativas se ha dicho en la cronología. De por sí sola no se explica la ubicación de las parábolas narrativas. En ciertos escritos y su ausencia en otros. Si por cronología se entiende el devenir del tiempo, escuchemos esto,
por cronología se entiende el devenir del tiempo que produce otras circunstancias. Miren, hay algo que se llama los tiempos según Dios. Dice el libro de Eclesiastés en su capítulo 3 que hay tiempo para todo, hay tiempo para sembrar, tiempo para arrancar lo plantado. Bueno, en esos tiempos que son controlados y los conoce a la perfección mi Jesús, Él permite que en el proceso de cada propósito haya circunstancias, hayan tiempos, según Dios. Gloria a Dios. Yo no sé en qué tiempo, bueno, como tal Dios le provee a usted y a mí una sabiduría para interpretar los acontecimientos físicos, los acontecimientos naturales, así como Dios a través de su conocimiento le proveyó al profeta Daniel para interpretar sueños. ¿Por qué? Porque el profeta Daniel interpretaba sueños, era desde su conocimiento espiritual. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Si por cronología se entiende el devenir del tiempo que produce otras circunstancias en el movimiento primitivo de la iglesia, o sea, el tiempo como tal en la iglesia producía circunstancias en el desarrollo de la iglesia, puede que algo más se diga. Durante las primeras décadas después de la muerte de Jesús, aún había muchos testigos oculares de lo que Jesús había dicho y hecho. Por cierto, estos testigos oculares creyentes no podían menos que transmitir a otros estos datos. O sea, lo único que se podía hacer era decirle a otras personas lo que había acontecido realmente. O sea, transmitir los datos de lo que sucedió. No eran datos fríos, sino datos interpretados a la luz de su posresurreccional, o sea, después de la resurrección, a la luz de su fe posresurreccional, o sea, a la fe después de la resurrección. Eso era avasallante. Había muchos pregoneros del querigma de Jesús. Gloria a Dios. Había muchos pregoneros del querigma de Jesús. Dios es bueno. Había muchos pregoneros del querigma de Jesús. O sea, el querigma son las buenas nuevas. Entre ellos, como principales, estaban los apóstoles. Pablo, después de su conversión, escuchemos esto, había muchos pregoneros del querigma de Jesús. Entre ellos, como principales, estaban los apóstoles. Pablo, después de su conversión, se hizo misionero primeramente entre los judíos, pero después entre los gentiles. Su obra misionera no consistía en otra cosa, sino en la interpretación teológica. Escuchemos esto. Su obra misionera no consistía en otra cosa, sino en la interpretación teológica de Jesús. O sea, la misión de Dios en la tierra, la interpretación de sus palabras. O sea, el apóstol Pablo, por eso es que está importante el conocimiento. Cuando llega el Espíritu y el Espíritu revela, ilumina. Uy, por favor. Así que mire. Ven, gloria a Dios. Su obra misionera no consistía en otra cosa, sino en la interpretación teológica del significado de Jesús. Esta predicación resultó en iglesias. Esta predicación del apóstol Pablo resultó en las iglesias. Y las iglesias resultaron en problemas. Por eso la mayor parte de las cartas de Pablo representan didaye, que es enseñanza, no querigma. Querigma es la predicación de las buenas nuevas. Didaye
es la enseñanza. Gloria a Dios. Por eso las cartas del apóstol Pablo representan didaye, enseñanza, para las iglesias y no querigma, anuncio de las buenas nuevas a los inconversos. El propósito de Pablo al escribir era su necesidad de corregir los abusos y problemas doctrinales de las iglesias. Gracias a mi Jesús, mi iglesia es una doctrina apostólica, gloria a Dios, y que está siendo perfeccionada, gloria a Dios, por Él primeramente, que Él usa sus instrumentos, principalmente a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Este propósito hizo que la naturaleza de sus escritos fuera distinta a la de los escritos de los sinópticos. Las cartas paulinas son distintas a los sinópticos. Tienen otro tipo de enfoque. Recordemos que algunos de los escritos de Pablo se hicieron durante la década de los 50. O sea, Pablo, como tal, en el momento que Pentecostés significa 50 días después de su desaparición física. Bueno, Pablo escribió 50 años después de su desaparición física. Gloria a Dios. Con el pasar de los años, iban desapareciendo los testigos oculares del ministerio de Jesús. O sea, los que habían visto lo que había hecho Jesús, iban desapareciendo. Y eso se corría el riesgo de que se perdiera la tradición oral hablada. Gloria a Dios. Y se hizo necesaria la fijación de la tradición, de lo que se decía, se hizo necesario plasmarlo para que se conservara. Los 3 evangelios sinópticos representan 3 colecciones de tradiciones en 3 lugares distintos, en 3 épocas distintas. Gloria a Dios. Escuchemos esto. Los 3 evangelios sinópticos. En esta ocasión no se agrega a Juan, que es el más teológico de los evangelios, de los sinópticos. Pero aquí se menciona los 3 evangelios sinópticos: Mateo, Marcos y Lucas. Los 3 evangelios sinópticos representan 3 colecciones de tradiciones en lugares distintos, en 3 épocas distintas, en 3 tiempos distintos. Tomando en cuenta que el tiempo cronológico no es el mismo que el tiempo de Dios. Aquí puede ser la misma fecha. Físicamente puede ser la misma fecha, pero su tiempo no es lo mismo que mi tiempo. El tiempo de Dios en mí no es el mismo que el tiempo de Dios en usted. Usted está en un nivel del proceso de Dios. Yo estoy en otro nivel. Y según ese nivel, según esa etapa de nuestros procesos, va a ser nuestro tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los 3 evangelios sinópticos representan 3 colecciones distintas en 3 lugares distintos, en 3 épocas distintas. Marcos fue el primero en escribirse y probablemente desde Roma a mediados de la década de los 60. La tradición en torno a la contribución de Pedro en la hechura de Marcos es fuerte. Se debe entender, no obstante, que el uso de las parábolas en Marcos obedece tan solo a ser su fuente original. Gloria a Dios. Claro, el primer evangelio de los sinópticos fue Marcos.
Las memorias de Pedro. Marcos como tal se apoyó en las memorias de Pedro, sino a las necesidades de la iglesia en Roma. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. La tradición en torno a la contribución de Pedro en la hechura de Marcos. Pedro fue el mentor de Marcos en el momento que Marcos escribió su carta, escribió su evangelio. Fue el apóstol Pedro que era su mentor. Gloria a Dios. Obedece tan solo a su fuente original, las memorias de Pedro. Fueron sino a las necesidades de la iglesia en Roma. No, o sea, la carta de Marcos como tal no se enfocaba solamente en los escritos de Pedro, sino a las necesidades de la iglesia en Roma. La determinación del contenido del Evangelio de Marcos nos es producto de un solo hombre o dos. No es producto de un solo hombre o dos. Las necesidades múltiples de la comunidad cristiana en Roma ayudaron a forjar el contenido de la carta de Marcos. Esto incluye la selección del uso de parábolas de Jesús. Lo mismo puede decirse de los otros evangelios sinópticos. Mateo presumiblemente contiene la tradición recopilada. O sea, Mateo es la tradición oral, lo que se hablaba y lo que se contaba de Jesús y lo que él vivió. O sea, lo que era hablado. Seleccionada e interpretada por la comunidad creyente en Antioquía. El lugar de hechura del Evangelio de Lucas no se ha determinado con certeza. Algunos opinan que fue escrito en Roma. Otros ubican la escritura del Evangelio en alguna parte de Grecia. Lo cierto es que el tercer Evangelio refleja el sentir del autor, posiblemente gentil o por lo menos un judío helénico. Marcos como tal, ¿era gentil o judío helénico? Este sentir hace hincapié de la universalidad del Evangelio de Cristo. Universalidad. El Evangelio es para todos. Lo interesante es que, contrario a nuestro concepto moderno de biografía, los evangelios utilizaban por base mayormente los dichos de Jesús. O sea, se apoyaban en lo que se vea, lo que estaba plasmado de lo que Jesús había dicho. Y luego, los eventos se registraban para poner el contexto para los dichos y parábolas. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Lo interesante es que, contrario a nuestro concepto moderno de biografía, los evangelios utilizan por base mayormente los dichos de Jesús. Los dichos de Jesús, o sea, se pone el dicho en los evangelios. Y luego los eventos se registraban para poner en el contexto para dicho de pensar. Eran los dichos de Jesús y luego se presentaba un hecho físico que tuviera que ver con esa realidad espiritual para ilustrar de manera total la enseñanza, las buenas nuevas, lo que Jesús quería transmitir, espiritual. Gloria a Dios. Las dos cosas, la enseñanza de Jesús, escuchemos esto, las dos cosas, la enseñanza de Jesús y sus acciones eran imprescindibles para que los evangelistas pudieran redactar su propio énfasis sobre el significado del Salvador. Desde luego, la contribución de la iglesia local donde se hicieron los evangelios es patente, o sea, era necesaria. La historia, como un puro relato de eventos cronológicos, tampoco le interesaba al evangelista Juan. O
sea, el evangelista Juan, que es el último del evangelio sinóptico, no me puedo acomodar la computadora, que es el último de los evangelios sinópticos, no le interesaba los eventos cronológicos, como bien lo expresa un escritor gran, pero él no se interesa por la historia como tal, solo en la manifestación divina, la que para él caracterizaba la vida de Jesús como un todo, y la cual era evidencia por las 7 grandes señales o pruebas de la naturaleza divina de Jesús. Estas formaban lo grueso de su material histórico, excepto la narración de la pasión. La historia como tal tenía poco significado para Juan. El pasado no es un prólogo, como en la cita moderna, sino solo una parábola histórica, una historia ilustrativa. Gloria a Dios. Bueno, en lo consiguiente, vamos a continuar con la ubicación de las parábolas 2. Que mi Señor Jesús continúe bendiciéndole, que los ilumine más, que nos continúe bendiciendo y añadiendo lo que nos haga falta a usted y a mí. Que el Señor Jesús les bendiga.